En las últimas semanas, amados hermanos, hemos tenido el privilegio de poder mirar a través de la palabra del Señor y conocer a los profetas menores. Y si no han escuchado las predicaciones anteriores, les tengo que decir que han sido de bendición a mi hogar. Mi esposa la semana pasada me decía que fue la primera vez en toda su vida que ella se acuerda de haber escuchado a alguien predicar del profeta menor Nahum. Pensar en eso, nosotros podemos pasar toda una vida en la iglesia y no aprovechar el mensaje que tenemos en los profetas menores. Muchas veces pensamos que el mensaje de los profetas menores quizás no es un mensaje para nuestro tiempo, pero amados hermanos, ciertamente es un mensaje para nuestro tiempo. Es la palabra de Dios dada a nosotros para nosotros poder ser edificados y poder saber cómo caminar y poder conocer que Cristo Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios de restaurar a su humanidad para su gloria, para salvación. Así que hay un tema que nosotros hemos estado viendo a través de todos los profetas. Interesante dirán, pero no acabo de decir, hermano Luis, que estamos hablando de lo que Dios hizo para salvarnos, ¿verdad? Pero hay un tema que nosotros vemos a través de todo ese proceso de salvación y es el juicio de Dios. Y se han oído en las predicaciones y han leído en los profetas menores, ven que el tema del juicio de Dios es un tema consistente, es un tema que nuevamente viene a nuestros oídos. Y hoy, amados hermanos, nosotros vamos a ver al profeta Sofonías. Y este profeta es conocido como el profeta del día de Yahvé, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios. Así que le invito a que busquemos el libro de Sofonías y si quizás no conocen dónde está en el libro de Sofonías, le invito a que puedan empezar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo y ir atrás 4 libros. Así que van a pasar Malaquías, van a pasar Zacarías, Ageo y van a llegar al profeta menor Sofonías. Y vamos a oír lo que Sofonías quiere decirnos. Y antes de poder entrar a esa lectura, mientras están buscando Sofonías, quería compartirle una experiencia que yo estuve pasando esta última semana. Damos gracias a nuestro amado pastor que nos dirigió en adoración y nos pidió y nos dio la oportunidad y el privilegio para poder predicar. Y esta semana pude disfrutar de unos días de descanso, no tener que ir al trabajo y poder aprovechar este tiempo y una semana antes poder estudiar este libro. Esta semana me acompañan mis padres aquí en Louisville y pues aprovechamos este tiempo. Queríamos hacer algo como familia y queríamos aprovechar a ir al Museo de la Creación y el Arca. Y yo quizás cuando hice estos planes no entendía, no comprendía el significado que iba a tener este viaje para mí. Habiendo estado estudiando el profeta Sofonías, quizás simplemente pensaba que este era un momento para llevar a mis hijas, para poder ellas ver y entender un poquito más claramente el mensaje de la palabra, la importancia de la creación, lo que nosotros creemos como cristianos. Y quizás al ver el arca, simplemente esperaba poder ver un poco quizás de la experiencia, ¿verdad? Es algo único que tenemos aquí en Estados Unidos, algo importante, algo que debemos aprovechar a hacer. Y del adelanto que pronto se estará programando, el Ministerio de Jóvenes estará programando una visita allá en algún momento este verano. Así que si no han ido, sería una excelente oportunidad como iglesia poder ir. Pero tengo que confesar que no pensé que este tiempo quizás que yo pensaba que era de reposo, de descanso, de compartir con mi familia y mis hijas, me marcara tanto a la luz de lo que había estado estudiando y leyendo y conociendo del profeta Sofonías. ¿Ves, amado hermano? Porque el mensaje del profeta Sofonías es un mensaje que nosotros vemos desde el principio, desde la creación. En la creación, amados hermanos, conocemos que Dios creó al hombre y la mujer, ¿verdad? Creó a Adán y lo creó en un mundo perfecto, un mundo sin pecado, un mundo que es difícil para nosotros quizás comprender donde nosotros estamos hoy día. Y ese Adán que fue creado sin pecado, ese Adán, gracias a su pecado o a consecuencia de su pecado, nosotros ahora hemos nacido y vivimos en un mundo donde hay pecado. Y nosotros nacemos en pecado. Y mientras estaba caminando, estaba reflexionando
en un tiempo que pude pasar meditando en Génesis. Y hubo un verso, amados hermanos, que yo había leído quizás varias veces, quizás ustedes también habían leído muchas veces o han leído muchas veces, y lo había pasado por alto, había pasado de por alto la severidad de lo que estaba leyendo en ese verso. Y ese verso era Génesis 5:5, que nos dice el total de los días de Adán, el total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y quizás nosotros leyendo desde la creación perdemos ese verso, un verso quizás corto en el relato de Génesis y seguimos en la historia. Pero amados hermanos, cuando yo estaba meditando, Dios me marcó y me hizo detenerme en ese verso. ¿Y qué significaba ese verso para nosotros? Aquí Adán, creado por Dios, hecho a la imagen de Dios, en ese mundo perfecto, sin pecado, un mundo que Dios llamó bueno, ese Adán pecó contra Dios, desobedeció a Dios, fue rebelde ante Dios. Y ese Adán, en ese momento de pecado, de tener una comunión perfecta con el Señor, de cumplir ese propósito que Dios tenía en la creación de la humanidad, de poder la humanidad gozarse de la gloria de Dios y comunión perfecta y consistente con Dios, sintió por primera vez el terror de estar alejado de Dios. Piensen en ese momento. Adán había sido dado la autoridad, el dominio para poder nombrar a los animales, poder dominar a la tierra. Como representación de Dios y de esa comunión con el Señor, tenía esa responsabilidad tan grande. Había recibido de Dios un regalo hermoso, una pareja idónea en Eva, y lo reconocía como tal. Pero de ser el primer hombre creado en comunión con Dios, ahora vino a ser enemigo de Dios a causa del pecado. Y sintió miedo, sintió terror. Como padre, una de las cosas que nosotros vemos aún hoy en día, no es natural que un hijo muera antes de un padre. Nosotros decimos eso, ¿verdad? No esperaríamos escuchar eso en una historia de una creación perfecta, pero a causa del pecado, Adán inmediatamente comenzó a ver las consecuencias del pecado, de tener que salir de Edén, de tener que salir a estar en comunión perfecta con Dios. Adán es testigo de la primera matanza de su hijo, y no fue por cualquier otra persona, sino por su propio hermano. Su hermano mata por envidia, porque el sacrificio, la ofrenda de Abel era más agradable ante Dios. Adán vivió todo eso. Y dice ese Génesis 5:5, y Adán vivió 930 años, casi 1000 años. Piensen cómo tuvo que haber sido todo ese tiempo para Adán. Adán creado en un mundo perfecto, un mundo hermoso, un mundo que Dios llama bueno. Ver la consecuencia del pecado y cómo el mundo va alejándose de Dios, separándose de Dios. Ese Adán murió. Llegado el momento, él murió. Amados hermanos, el hombre no fue creado para la muerte, sino para gozar y tener eterna comunión con Dios. Para nosotros a veces es bien difícil comprender eso. Nuestra imaginación no capta lo suficiente para poder imaginar un mundo donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay matanza. Nosotros vemos cada día, cada momento que nos levantamos las consecuencias del pecado. Lo vemos en nuestras propias vidas, nuestros propios cuerpos. Nos vemos cuando estamos cansados. Nos vemos cuando no queremos, pero nos airamos. Amados hermanos, esa lamentablemente ha sido la realidad que nosotros vemos en nuestra cultura. Nuestra cultura se ha vuelto una cultura de muerte, violencia y pecado. Y peor aún, es una cultura que celebra el pecado, hermanos. No reconoce la gravedad, no puede comprender que fuimos creados para estar en una comunión perfecta con Dios. No reconoce que el pecado nos separa de Dios. Y hay de nosotros si nosotros llamamos pecado al pecado.
Estaba leyendo hoy nuevamente. El repostero cristiano nuevamente está siendo demandado porque se rechaza a poder hacer un bizcocho para celebrar algo en lo cual él no cree porque sabe que es pecado. Hermanos, esa es la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Génesis 6:5 nos dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón del hombre, era solo hacer siempre el mal. El hombre ha continuado esa trayectoria consistente hacia la maldad, hacia el pecado, hacia estar alejado de Dios. Voy a decir algo que nosotros tenemos que reconocer. El pecado es abominable ante Dios. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no está donde está el pecado. Y por eso, Dios responde al ver la maldad, ver el corazón de los hombres que estaban continuamente yendo hacia el mal, hacia el pecado. Nos dice en Génesis 6:8. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra el hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. La gravedad del pecado, desde el principio, como tuvo que haber sido ese proceso en poco más de 1000 años, Dios declara un día de juicio al hombre. Ahora, hermanos, dirán, conocemos un poco de la historia del diluvio de Noé. Esas fueron las palabras que Dios anunció para ese juicio que vino a esta tierra. Ese gran diluvio, donde solamente fue salvo Noé y su familia. Y con esas palabras comienza Sofonías en el capítulo 1, versos 1 al 3. Le invito a que lean conmigo. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Son palabras fuertes. El día de Yahvé es una palabra de que viene un juicio al mundo a causa del pecado. En este momento ya vimos que desde el principio de la creación Dios ha tenido que dar esa palabra, pero Sofonías es dada esta palabra de Dios a una nación, a un pueblo, el reino del sur, el reino de Judá, quien ha sido testigo de lo que ha ocurrido en el reino del norte, en Israel, y no se ha arrepentido de sus propios pecados aún. El reino de Judá ha continuado, como dice Génesis 6, viviendo de continuo el mal. Así que lo primero que yo les voy a invitar, amados hermanos, que reflexionemos mientras estamos mirando el libro de Sofonías. Una pregunta: ¿reconoces la terrible severidad del día de Jehová, el día de Yahvé? ¿Entiendes lo terrible que es? Para una mente que está corrompida por el pecado es difícil entenderlo. ¿Ves? En la nación de Judá, los pecados de orgullo, la idolatría, lo que era la blasfemia, aún la superstición, todas estas cosas eran claras ofensas ante Dios.
Y esta nación que fue sacada de Egipto con el propósito y fue escogida por Dios con el propósito de poder revelar ante el mundo la realidad y la gloria de Dios, ha dado la espalda a Dios, ha hecho lo abominable ante Dios y ha adoptado las prácticas paganas que ellos mismos tenían que acusar como malas. Ellos se han alejado de Dios. El testimonio que se supone que ellos hubiesen dado de la santidad, de la hermosura, de la bondad del Creador, santo y puro y bueno, ha quedado manchado. Porque ellos, en vez de revelar ese mensaje, han adoptado prácticas paganas. Sus líderes políticos y religiosos eran corruptos, eran perversos, eran malos. Sus pecados son graves. Y a causa de eso, Dios le está dando este mensaje al pueblo a través del profeta Sofonías, del juicio de Dios, anunciado primeramente contra Judá y segundamente contra las naciones enemigas de Judá. En medio de este anuncio llega este profeta Sofonías con este mensaje del día de Yahvé. Y en ese momento, en el reino de Judá, hay un nuevo rey. Un rey con apenas 8 años. Piensen en eso por un momento, un rey con apenas 8 años. Y la pregunta, ¿oiría el rey el mensaje de Sofonías? ¿Oiría el pueblo el mensaje de Sofonías? ¿Oirían el juicio del día de Yahvé que pronto se aproxima sobre ellos? ¿Sería este un buen rey? ¿O sería un mal rey como los reyes anteriores que habían pasado? Hermanos, ¿oiremos nosotros el mensaje de Sofonías del día de Yahvé? Como vimos en Sofonías 1, encontramos ese mismo mensaje que oímos antes del gran diluvio. A causa del pecado, el hombre quedará extirpado de la tierra, eliminado de la tierra. Dios está básicamente diciendo: voy a revertir la creación que yo hice y que había llamado bueno a causa del pecado. Este pueblo no busca a Dios, no conoce a Dios. Podríamos decir, como dice Jueces 21-25, en ese momento que no había rey, dice que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Hermanos, en nuestra realidad hoy en día no vemos eso. Una pregunta. ¿Cómo viven sus familiares? ¿Viven en una dependencia de Dios? ¿O viven haciendo lo que les parece bien a ellos? ¿Cómo viven sus amistades, sus compañeros de trabajo? ¿Cómo vives tú? Ante el anuncio del día de Yahvé, ¿cómo vives? Vamos a mirar cómo es este día de Yahvé. Los versos 14 a 18 nos dicen: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Esta descripción en Sofonías es una de las descripciones que más abarca el mensaje de todos los profetas cuando miramos el día de Yahvé. ¿Escucharon esas palabras? Día de ira, día de destrucción, día de desolación. Y que es Dios mismo el que va a traer ese día porque han pecado contra Él.
Un día donde la sangre derramada será como el polvo, como sin valor. La carne como el estiércol, como sin valor, como basura, como sin valor. Es un día terrible para el pecador. Es un día que nos debe llevar a sentir temor. Es difícil para nosotros comprenderlo, pero yo entiendo que ese fue en parte el terror que Adán tuvo que haber sentido al pecar contra Dios. Cuando muere inmediatamente, espiritualmente, Adán muere en ese momento que pecó, amados hermanos. Aunque viviría 930 años, al pecar, Adán murió espiritualmente. ¿Cómo se habrá sentido eso? Quizás no podemos identificarnos con eso, pero sí podemos identificarnos con la experiencia totalmente diferente. Para aquellos que estamos en Cristo Jesús, podemos identificarnos con la diferencia de estar muertos a sentir vida. Y sabemos el gozo, así que piensen esa experiencia opuesta a causa del pecado. Sofonías está advirtiendo a los pecadores que el día de Yahvé es un día de terror. Es un día grave y severo. Nadie va a poder librarse de ese día por sus propios esfuerzos, ni por buenas obras. Como dice, ni con dinero, ni con plata, ni con oro. No hay forma en que puedan ser librados de ese día de Yahvé. Por sus propios esfuerzos, amados hermanos, no hay forma de librarnos. Vivimos nosotros, piensen un momento en nuestras propias vidas, vivimos cada día reconociendo la severidad de la ira de Dios. Cuando otros miran nuestras vidas, pueden testificar y decir, por eso es que el Evangelio son buenas nuevas. Son verdaderamente buenas nuevas. Sofonías está advirtiendo que este juicio, esta ira, esta terrible y severa ira en contra de la gravedad del pecado es inminente. Es catastrófico. Está hablando de Dios está diciendo, voy a traer al mundo y lo voy a hacer al revés, el proceso de la creación. Si digo unas palabras mal, discúlpenme. Mi primer idioma es inglés, no parece, pero sí es. Tuve que corregirme varias veces. Amados hermanos, pero este anuncio es un anuncio que debe provocar alarma, miedo, terror al oírlo. Y hermanos, ese anuncio es un anuncio para nuestro tiempo. El día de Yahvé, el día donde se verá ese día final que cantábamos, que cuando estemos ante el trono del Señor, amados hermanos, los que están en Cristo están preparados para estar ante el trono, pero los que no, sufrirán la ira total de Dios. Y ese día, amados hermanos, viene pronto, que nos lleva a nuestro segundo punto. Reconociendo la severidad, la gravedad de la ira de Dios del día de Yahvé, ¿sientes la inminencia del día de Yahvé? Sofonías 1:7 y 14 nos dice, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. El peso de la gravedad del día de Yahvé sobre nosotros, ahora una de las preguntas que nosotros debemos hacer, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá esto? Esa fue la pregunta que los discípulos en una forma le preguntaron al Señor, ¿cuándo será ese día? Me acuerdo, amados hermanos, que yo en forma de burla, antes de que el Señor me salvara, respondía de esa forma a aquellos que trataban de evangelizarme. Cuando me hablaban del día de Yahvé, en mi ceguera espiritual, en mi ceguera y muerte espiritual, en mi vida pecaminosa, le decía a las personas, sí, eso lo llevan anunciando de que el Señor vendrá y tendrá su gran día, desde que el Señor subió al cielo. ¿Y cuándo será ese día? Amados hermanos,
la severidad de lo que estaba siendo anunciado a mí en ese momento de mi muerte espiritual, yo la escuchaba, veía, pero ciertamente estaba ciego y sordo porque no entendía lo grave que era la ira de Dios en contra del pecado. Y cuando uno está muerto es imposible uno tener una reacción de vida. Y yo estaba muerto, mis hermanos. Y esta semana mientras caminaba al arca me acordé de eso. Me acordé de cómo el Señor llevó a persona tras persona para poder presentarme la única esperanza de poder escapar del día de la ira. De que no era por mis propios esfuerzos, no era que fuera un buen estudiante, no era que fuera un buen hijo. No era que aparentaba ser una buena persona, sino que había una única esperanza: Cristo Jesús. Y en los días de Noé, donde vimos al principio que se había pronunciado este juicio, Dios proveyó una única esperanza a la humanidad en ese momento. Claro está, identificando ahora a Jesús, que nosotros entendemos que Jesús es el verdadero arca, que nosotros necesitamos correr hacia Él. Pero en los días de Noé, piensa en eso. Ese arca, cuando fuimos, es impresionante, amados hermanos. Tú lo ves de lejos y se ve grande, grandísimo. Y mientras más te acerca, más grande se ve ese arca. Y mientras iba caminando, meditaba y decía: Señor, en medio del anuncio de juicio que iba a haber en la tierra entre los habitantes, algunos debieron haber visto el arca. Y habiendo oído el mensaje del juicio y visto que hay un arca, que hay un hombre construyendo un arca, y está diciendo: Dios me envió a construir este arca para poder ser salvado, su respuesta fue de no creer, de burlarse. Quizás muchos dicen de decir que él era loco. Así que este arca, que servía como la única esperanza para poder ser salvados de la ira de Dios y del gran diluvio, vino a ser un testamento de juicio en contra de ellos. El hombre estaba tan corrompido por el pecado que viendo ese arca estaban ciegos. Y aunque oían que el día de Yahvé venía, habían oído el anuncio del gran diluvio y del juicio de Dios, no comprendían, no entendían lo que habían escuchado. O peor, habían rechazado claramente, porque su corazón estaba de continuo hacia el mal. Pero Hebreos 11:7 nos dice que por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé escuchó el mensaje de Dios y obedeció con temor la orden de construir la única esperanza de salvación ante el juicio de Dios. Su respuesta de fe ante el inminente llegar del día de juicio condenó al mundo. Porque habían escuchado ese mismo mensaje o habían visto ese mismo mensaje en el arca, pero rechazaron la palabra de Dios. Es difícil, hermano, hoy en día no decir que nosotros vemos eso también. Personas que no reconocen la severidad y que rechazan la inminencia del día de Yahvé, que se gozan de pecado, que celebran pecado, que dicen que el Señor no hará nada, que en vez de mantenerse firme en lo que dice la palabra de Dios, en vez de mantenerse firme en las promesas de Dios, han adoptado creencias paganas, han adoptado prácticas mundanas, han manchado su testimonio ante el mundo. Mira lo que dice Sofonías 1:12 sobre esos hombres. Dice: y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón: ni bien ni mal hará el Señor. Aquellas personas que uno les habla o les comparte el evangelio, que quizás a veces es difícil para nosotros porque son personas que nosotros amamos,
Pero aún así seguimos compartiendo el Evangelio sabiendo que es una obra de gracia, de que un día ellos pueden responder a ese Evangelio porque Dios mismo puede hacer que ese corazón de piedra sea un corazón de carne. Pero es abominable que el hombre cuestione la justicia y la santidad y la pureza de Dios. Amados hermanos, este mundo de pecado es una abominación a Dios. Cuando Dios creó este mundo era para que fuera un mundo bueno, perfecto y en comunión con Él. Y es algo terrible esa ceguera que tiene la humanidad pecaminosa, pecadora ante el día del juicio del Señor. Hermano, yo le digo esto porque la verdad es que pensando en mi vida, ese hombre era yo. Antes de que el Señor me salvase, ese era yo. Hermanos, si eres salvo en Cristo, ese hombre eras tú. Y si aún no has sido salvado, ese hombre eres tú. Eres tú el que rechazas la verdad del peso de la ira de Dios. Jesús mismo hablando de las circunstancias sobre el juicio del diluvio de los días de Noé y cómo sería el día del Señor al final de los tiempos, dijo: como fue en los días de Noé, también así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús no está diciendo que comer y casarse es malo. Lo que está diciendo que estos hombres ante el anuncio del juicio vivían como si no había juicio sobre ellos. Quizás pensaban: oh, mañana puedo buscar arreglar las cuentas con Dios. Quizás eso podría parecer algo que le dice a alguien hoy. Hermanos, cuando yo estaba perdido era un pensamiento que yo tenía. Oh, al final yo me arrepiento. Una presunción pecaminosa. No podemos presumir de la gracia de Dios. Como si las palabras que nosotros decimos tienen algún poder sobre Dios. Simplemente decir: yo creo en el Señor y por eso el Señor me tiene que aceptar. El Señor ve la intención del corazón, amados hermanos. El hombre pecaminoso va a sufrir el juicio inminente del día de Yahvé. Hoy en día muchos corren de aquí para allá sin saber que el final de su vida es una de perdición eterna. Pero Sofonías nos recuerda en su mensaje de juicio de esa única esperanza para el hombre ante la severidad del día de ira de Yahvé, de Jehová, y su inminente llegada. Y ese es nuestro tercer punto y pregunta: ¿estás escondido en Yahvé para salvación del día de la ira? Algo que me gustó mucho de la semana pasada es entender que el nombre de los profetas pueden sí llevar un mensaje. Y al mirar el nombre de Sofonías, amados hermanos, pude ver que había un mensaje que Dios tenía para nosotros y para el pueblo en ese momento de Judá ante el anuncio del juicio y el día de Yahvé. ¿Ves? Porque el nombre de Sofonías significa Yahvé ha escondido o Yahvé esconde. Que en otras palabras dice que el Señor es el único que puede escondernos y protegernos ante el día de su propia ira. El mensaje de Sofonías acerca del terror del Señor, del día de la ira del Señor, era un llamamiento a Judá a arrepentirse, a poder correr hacia la misericordia de Dios. Como escuchamos en la predicación de Jonás, ese anuncio de juicio que venía, que hizo el pueblo, se arrepintió, ayunó. Y decían: quizás Dios no haga lo que anunció que iba a hacer. Vamos a arrepentirnos. Y vemos esa misericordia, ese llamado hacia buscar la misericordia de Dios en Sofonías 2, 1 al 3. Con un llamado de: congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día.
Antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes de que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor, vosotros todos humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. ¿Notaron eso en ese llamado? El llamado fue que lo hicieran antes, ahora que han anunciado el día de la ira, ahora que han escuchado, antes de que venga ese día, humíllense, busquemos, corremos hacia Dios. Él es el único que nos puede esconder de su ira. Él es el único que puede proveernos una esperanza de salvación ante nuestro pecado. Quizás seréis guardados. Quizás Dios vea sus corazones y vea que en sus corazones hay verdadero arrepentimiento, verdadera humildad. Un comentarista dijo, eso expresa la única esperanza posible. Ahora, no da por sentado la gracia de Dios, pero tampoco la pone en duda. Reconoce que la gracia de Dios es la única esperanza del hombre. Pero no podemos presumir gracias a nosotros si queremos vivir una vida pecaminosa. ¿No acaso ven la misericordia de Dios y su gracia al ver que en este mensaje anuncia el juicio que viene pronto y los llama a congregarse a Él? Es como decir, voy a llevar mi juicio contra tu pecado. Tú eres culpable. Aquí, cuando uno está ante un juez, cuando ha ocurrido cualquier crimen, hay una presunción de inocencia, amados hermanos, en este mundo, aquí en Estados Unidos en particular. El fiscal del pueblo tiene la responsabilidad de comprobar tu culpabilidad. Eso no es así en otros lugares de esta tierra. Hay otros países, por ejemplo en República Dominicana, algunos países árabes, donde se presume que tú eres culpable y tú tienes que comprobar tu inocencia. Ante el trono de Dios, todos somos culpables. Y por nuestros méritos, ninguno de nosotros podemos comprobar nuestra inocencia. Al revés, todo intento de nosotros decir que somos inocentes, que no somos culpables, es una ofensa mayor ante la santidad, la pureza y la verdad y la grandeza de nuestro Señor y Dios. En el tiempo del juicio del diluvio, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En el mensaje de Sofonías, Sofonías está llamando al pueblo hacia mirar hacia la misericordia de Dios, con la esperanza de que quizás Dios tenga gracia sobre ellos. Pero hoy día, amados hermanos, nosotros sabemos que la gracia y misericordia de Dios se encuentra en Cristo Jesús. El anuncio de la ira de Dios exalta las buenas nuevas de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo. Ese duro mensaje de que el juicio de Dios es real, que es inminente, que es contra el pecador, exalta la belleza de la gracia que nos salva en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros vemos la única esperanza y nuestro llamado es correr hacia Él. Una pregunta, hermano. ¿Estás escondido en Yahvé de la ira venidera? ¿Estás escondido en Cristo? ¿Sabes cuánto Dios ha provisto para poder salvarte de ese día? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a meditar en la cruz de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que viste la cruz y viste en la cruz tanto el juicio de Dios y la misericordia de Dios? ¿Reconoces el precio del amor que Dios tuvo hacia nosotros para proveernos a nosotros la única esperanza, el único camino? Dice 1 Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ha pesado el amor de Dios tu corazón, hermano, hermana, amigo? ¿Sientes la severidad y el peso de la ira de Dios, la inminencia, y tienes que correr a la cruz de Cristo como tu única esperanza, sabiendo que un día estarás ante el trono y que eres culpable y que el inocente murió en tu lugar? En el tiempo de Noé, el arca condenó al mundo pero salvó a Noé y su familia. En Sofonías, el día de Yahvé advierte al pueblo de Judá y a nosotros del día de la ira de Dios y nos hace un llamado a buscar la salvación, a buscar estar escondido en Yahvé. Pero ambos quedan cortos de la clara y hermosura y la exaltación de la persona y obra de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Estar escondidos en Cristo, amados hermanos, es nuestra única esperanza para salvación. Su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección en poder son la garantía de poder ser aceptados ante el Padre. El precio que Él pagó por nosotros. El día de Yahvé es uno de juicio para todos los pecadores. Los que no han confiado en Cristo verdaderamente se encuentran bajo la inminente y severa ira de Dios. Pero los que buscamos refugio en Cristo Jesús, seremos escondidos en Él. Pues Él pagó el precio por nuestros pecados. Y aunque culpables, somos hechos dignos de poder estar ante la presencia de Dios, porque hemos sido escondidos en Él. Él recibió la ira de Dios en la cruz, en nuestro lugar. Él es Yahvé esconde para nosotros, amados hermanos. Para terminar, ante el día de Yahvé, amigo y amiga que nos escuches, no confíes en tu propia fuerza para salvación. Ante el día de la ira de Dios, no confíes en tu propia rectitud, no confíes en tus buenas obras, no confíes en lo que logras o dejas de lograr en este mundo. Mira a Adán, que a los 930 años murió, que vio el pesar de las consecuencias de sus pecados. Hoy ahora mira a Cristo, la única esperanza, el último Adán y el mejor Adán. Quizás dirán, ¿cómo es que viviré? ¿Cómo podré ser salvo? Lucas 17 nos dice, todo el que procure salvar su vida la perderá. O sea que por su propia fuerza, el que procure por su propia fuerza poder ser y buscar salvación por su propia fuerza la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. El que esté dispuesto a decir, mi Salvador murió para que yo pudiera vivir. El que esté dispuesto a echar al lado lo que la corriente de este mundo, la corriente de pecado, y decir, viviré para Cristo. Moriré al yo y viviré para Cristo. Esa persona encontrará la salvación en Cristo Jesús. Así que, ¿qué nos dice Sofonías? Sofonías nos llama a reconocer la terrible severidad del día de Yahvé, el peso de la ira de Dios en contra del pecador y a sentir su inminencia, de que es pronto, de que puede ocurrir en cualquier momento, amados hermanos. Podemos estar sentados aquí y de momento, en un abrir y cerrar los ojos, nuestra vida puede escapar de nosotros. La muerte no distingue de edad, la muerte no distingue si estás en tu casa, si estás en trabajo, no distingue. Cuando llega la hora de la muerte, ¿estás listo?
El llamado es que nos escondamos en Yahvé para salvación, que miramos el amor soberano de Dios por los pecadores, que aun siendo pecadores mostró misericordia, y eso debe ser hermoso para nosotros, porque mostró misericordia a nosotros, amados hermanos, a nosotros, pecadores. Mostró su gracia, condenando el pecado, pagó el precio del pecado para que nosotros no seamos condenados. Reconozcamos que nosotros no podemos escapar del peligro de la ira de Dios, huyendo, alejándonos de Dios, sino corriendo hacia la fuente de la ira misma, que nos esconderá en el día de su ira, nos mostrará misericordia. Es buscar al Señor y saber que Él es bueno, y Él nos recibirá. Juan 6:37, Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, entrégate a la bondad de Cristo. Escóndete en Cristo. Como dice el Salmo 18, y creo que es muy oportuno que el hermano leyó ese mismo salmo. El verso 2 dice: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Jehová es mi escondite. Escóndete en el Señor. Y para los que hemos encontrado refugio en el Señor, escuchemos lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, repentinamente, inminentemente. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los demás duermen de noche, los demás que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estamos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Amados hermanos, escondido en el Señor ante el día de su ira, sea que vivamos o durmamos, estamos con Él. Escóndete en el Señor, escóndete en Yahvé. El día de la ira es real, el día de la ira es inminente, pero Jehová esconde a su pueblo. Oremos.